Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos una semana más al curso de adultos con diabetes y familiares. Hoy reanudamos el grupo tipo 1 y tendremos otra vez de nuevo por la tercera semana consecutiva, y ya será la última, a Pilar Peláez, educadora en diabetes. Comentarles que el curso, pues la estructura sigue siendo exactamente igual que las anteriores: 30 minutos de exposición con 10 minutos para hacer preguntas, y las preguntas las pueden hacer desde el momento en que vean pasar por la pantalla el número de WhatsApp. Luego habrá un pequeño descanso de 10 minutos y volveremos a la segunda parte de la ponencia de Pilar Peláez con otros 30 minutos y volvemos a repetir el turno de preguntas. Recordarles que, bueno, quieren comentar sobre esta ponencia y sobre el curso en general, que tenemos un hashtag que lo tienen ahora en pantalla: almohadilla curso diabetes ADT. Y también nos gustaría recordarles que esta semana, como actividad que va a culminar el Día Mundial de la Diabetes, que celebramos el pasado sábado, entre las actividades previstas por la Asociación para la Diabetes de Tenerife, tenemos mañana, martes, una webinar gratuita también y muy interesante sobre aspectos sociojurídicos para personas con diabetes. Se hablarán de aspectos laborales, del permiso de conducción. Eso también incluye, pues, qué hacemos con los seguros que hay para conducir, si tenemos que decir o no decir si tenemos diabetes. También hablará el Javier San Honorato, que será el ponente del acceso al tratamiento, a ver a lo que tenemos derecho, a los que tenemos obligaciones relacionados con el tratamiento que nos ponen en los centros sanitarios. Y también el tema de la escolarización de los niños con diabetes, por si hay padres interesados en saber cómo normalizar esta situación desde el punto de vista jurídico. Pues nada más, les voy a presentar de nuevo a la ponente de hoy, que será Pilar Peláez, que es doctora por la Universidad de La Laguna, es profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Nuestra Señora de la Candelaria, a través de la Universidad de La Laguna, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es técnico también del Servicio Canario de Salud y pertenece al Grupo de Educación Terapéutica en Diabetes de la Sociedad Española de Diabetes. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Pues nada, cuando quiera, aquí está. Empezamos. Bueno, bienvenidos a todos los que estéis. Esto de no veros es un poco complicado, pero bueno, me imagino que estáis ahí detrás de la pantalla. Hoy vamos a trabajar un tema que es curioso y he querido titularlo, me han recetado ejercicio, porque creo que las batas blancas somos las primeras que fallamos en este sentido. Así como otras cosas creo que se nos dan bastante bien, el tema del ejercicio creo que no. Y vamos a irlo enfocando porque verdaderamente es que no es tan fácil como uno piensa. Además, vivimos en un mundo y en un país donde es que tenemos un sobrepeso y una obesidad en nuestra población tremendo. Fijaros que, según la Revista Española de Cardiología, si seguimos por donde vamos, en el 2030 el 80% de los hombres y el 55% de las mujeres serán obesos. Hombre, yo creo que esto que dice la Sociedad Española de Cardiología me parece un poco exagerado y quiero pensar que no es así. Pero bueno, ellos lo publican y sus estudios tendrán detrás. Lo que sí está claro es que la población española está muy necesitada de hacer ejercicio físico y deporte. La inactividad física es el cuarto factor que causa más mortalidad en el mundo. Y España siempre va quedando mal en este sentido. Siempre, en el último estudio al que yo accedí, en el 2018, estaba a la cola de Europa en práctica deportiva, ¿no? O sea, somos personas en general muy sedentarias. Y un 45% de los españoles reconoció que no había hecho absolutamente nada de deporte, nada, en el 2017. Imaginaos ahora con el confinamiento y demás, ¿no? Es decir, España es una población en principio sedentaria. Algunos datos hablan de que en España hay un 36% de personas absolutamente sedentarias. Pero es que algunos datos hablan de Canarias un poco superior.
del 40%. Canarias, además, ocupa el lugar de mayor índice de obesidad mórbida de toda España, de toda Europa, perdón. Hay un estudio nutricional español que da unos datos de porcentajes de sobrepeso y de obesidad, pero Canarias vuelve a estar por encima de la media. Y además, aquí y en general en toda España estamos teniendo un gran problema. Y es que un 35% de los niños tienen o sobrepeso o tienen obesidad aquí en Canarias. Y hay una relación directa de esta obesidad en nuestros niños con la obesidad y el sobrepeso de adultos, ¿no? ¿Qué nos gustaría? Pues lo que nos ofertan muchas veces en las revistas, ¿no? Hoy estoy así y dentro de 30 días estoy, vamos, tiposa perdida, ¿no? Entonces, eso es lo que nos gustaría. He querido añadir algún chiste, porque creo que esto se prestaba hoy bastante a que pusiéramos chistes, ¿no? Como estas dos que han decidido hacer deporte en la cinta y dicen, ¿cuál es tu ejercicio favorito? Masticar. Yo creo que ahí los españoles sí estamos en primer lugar de Europa. Bien, es decir, somos una población sedentaria. Incluso se puede medir mediante cuestionarios validados. Aquí, concretamente en Canarias, dentro de Drago AP, que es la historia clínica que hay en atención primaria, rellenando pequeñas preguntas, rápidamente nos sale si somos activos, qué cantidad de activos somos o si somos sedentarios, ¿no? Entonces está interesante. Muchas veces confundimos términos, porque muchas veces dicen, no, es que yo ya me muevo mucho, es que no paro, hago la cama, voy a comprar, vuelvo, los niños, los nietos, los no sé qué. Bueno, eso es la actividad física y es un movimiento corporal que gasta energía, pero no es ejercicio. Cuando hablamos de ejercicio, es esa actividad, pero que está planificada, estructurada, ya iremos viendo cómo tiene que estar estructurada y que además es repetitiva, o sea, no que la hago hoy y ya no la vuelvo a hacer nunca más, ¿no? ¿Qué nos gustaría? Pues esto lo he sacado de la prensa, ¿no? ¿Cómo hacer gimnasia? Parece que sin moverse, es decir, me voy a poner en forma sin hacer movimientos y luego una píldora que permite hacer ejercicio mientras duermo. Esto es lo que nos gustaría, de verdad, porque somos una población muy sedentaria y esto nos vendría bien a todo el mundo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud hace poco cambió el concepto de sedentarismo. Dice que para no ser sedentarios podríamos medir, incluso ahora los móviles nos lo miden, los pasos que damos al día. Y dice que tendríamos que hacer 10.000 pasos al día, que equivalen más o menos a 7 kilómetros en función de lo largo que demos el paso, ¿no? Sin embargo, muchas personas dedicadas al deporte dicen que esto es un consejo absolutamente inútil, porque sí, a ti te pueden decir 10.000 pasos al día, pero hay una falta de personalización en estos pasos y una ausencia de control y vigilancia por parte de alguien que sepa, con lo cual al final no se hace. Es decir, a lo mejor uno tiene la intención de salir a caminar, pero además voy a poner esto de la falta de personalización dedicado a la diabetes, porque esto no es para diabetes, es para todo el mundo lo de los 10.000 pasos, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si tengo una lesión en el pie? ¿Qué pasa si tengo una neuropatía en el pie o tengo un pie diabético? ¿Cómo lo hago entonces, no? O sea, que es verdad que habrá que vigilar, habrá que personalizar todo esto que se dice, ¿no? Y que la OMS promulga. A mí me encantaría tener una pastilla, fuera durmiendo o no durmiendo, que fuera como hacer ejercicio y distintos tipos de ejercicio, ¿no? Y es verdad que todos tenemos que practicar ejercicio. Y los que saben mucho de este tema dicen que si lo integrásemos de verdad, sería una verdadera modificación del estilo de vida, eso es lo que pretendemos siempre los educadores y los médicos, y que si encima añadiéramos un poco de alimentación saludable al tema, el éxito no solo en diabetes, sino en un montón de riesgo cardiovascular, en un montón de enfermedades, sería un éxito totalmente asegurado. Bien, pero ¿qué piensa la persona con diabetes? Poneros un poco ahí, ¿no? Que, bueno, con diabetes y sin diabetes, ¿no? Pero dices, qué pereza ahora, es que no me apetece nada, ¿eh? Antes parecía que tenía un poco de ganas, pero ya no. Es que no hay nada que me acabe de gustar. Es que no hay
uy, qué rollo, ¿no? Alguno que lo intenta dice, es que cada vez que lo hago me descompenso, ¿no? Y la excusa de un montón de gente, incluida yo muchas veces, ¿no? ¿Qué va? Si es que no tengo nada de tiempo, si es que no tengo nada de tiempo, yo no puedo dedicarme a hacer esto, ¿no? ¿Y qué pensamos las enfermeras cuando estamos en consulta, ¿no? Y cuando nos estamos viendo, ¿no? Lo pensamos, pero no lo decimos, pero lo pensamos, ¿eh? Os lo aseguro. Uf, explicar el ejercicio me lleva muchísimo tiempo, ¿eh? Uf, ya me cuesta con esta persona llegar a que tenga la hemoglobina ahí, el ejercicio me va a complicar el asunto, ¿eh? ¿La descarga de datos a lo mejor me facilita el trabajo y me animo? Puede ser que sí. Bueno, para la siguiente consulta analizo mejor la descarga de datos y me decido. La verdad es que vamos a necesitar apoyo de otros profesionales. Yo estoy convencida de que la bata blanca no se lo tiene que saber todo. Igual que creo que tenemos que tener un psicólogo a nuestro lado en muchas ocasiones, muchas veces necesitamos tener a personas que sepan de deporte y que conjuntamente, yo creo que ni ellos solos ni nosotros solos, podemos hacer buenos planes estructurados de ejercicio. Yo ahora mismo estoy liderando como investigadora principal, bueno, parada por la pandemia, pero un estudio sobre ejercicio en niños y todo lo que se va a adaptar y todo el programa educativo en sí, deportivo, pues lo ha hecho alguien especializado en eso, con mis aportes como educadora en diabetes, ¿vale? Otra cosa que pensamos muchas veces es que prejuzgamos, ¿no? Y decimos, total, no me va a hacer caso, como el paciente que ya salió antes, resulta que no nos hizo caso, vamos con menos ganas a atender al siguiente, y eso nos está pasando, ¿no? Y otra cosa que nos pasa mucho a las enfermeras a la hora de abordar el ejercicio es que muchas veces pasáis primero por el médico y entonces el médico os acaba de cambiar el tratamiento. Y esto es verdad, que no es el momento ahí donde nosotros tendremos que incidir, porque tenemos que ver qué tal os va ese cambio de tratamiento para luego incidir con el ejercicio. Pero lo que no puede ser es que nos citemos a la semana o 10 días, primero, para comprobar cómo ha ido el cambio de tratamiento, qué dudas han surgido, y ahí meter la cuña del deporte, ¿vale? O sea, que estoy tirando un poco piedras contra nuestro propio tejado, pero os tengo que contar la realidad, ¿no? Y además, muchas veces, es el gran olvidado, tanto para vosotros como para nosotros. Explicamos las insulinas, las raciones, nos metemos con el autoanálisis, los cuerpos cetónicos, la bomba, el sensor y el ejercicio, ¿eh? Lo dejamos ahí, ¿no? También nos olvidamos de él, un poco os digo, porque no estamos bien formados en ejercicio en general, ¿no? Hay algunas personas, pero muy pocas, creo yo, en España, batas blancas que sepan bien de ejercicio, ¿vale? Porque de lo que se trata es de adherirse al ejercicio, es lo que decíamos antes, ¿no? No se trata de que hoy me pego una caminata tremenda y ya no vuelvo a hacer deporte en 3 meses. Eso no puede ser. Y para adherirse al ejercicio hay cosas que influyen. Influyen dónde vivimos, nuestro contexto social, si tenemos parques, gimnasios, los precios de los gimnasios, la estructura del terreno. Por ejemplo, aquí en Tenerife, como hay tanta cuesta, dices, no, yo saldría a caminar, pero es que claro, es que hay tanta cuesta, ¿no? Que no puedo, porque si fuera plano, yo iría andando al trabajo, pero así es imposible, ¿no? Otra cosa muy importante, factores sociofamiliares. Hay ejercicio que los podemos hacer en compañía. Y si los podemos hacer en compañía es bueno, porque un día estoy yo vaga, otro día está el otro, pero a lo mejor uno tira un poco del otro, ¿no? Pero también del apoyo social percibido que hay en casa, en la familia, porque imaginaros que es que soy madre, mi marido trabaja y mi niño pequeño no tengo dónde dejarlo. O tengo que no solo pagar el gimnasio, sino pagar a una señora que se quede con mi hijo para salir yo a hacer deporte.
Es decir, todas esas cosas influyen, ¿no? Influyen la periodicidad con la que yo al final me voy a meter a hacer deporte y además hay otra cosa que esto sí que es muy, muy típico de diabetes. Yo quiero tener una receta, una prescripción que sea segura. Y en diabetes es complicado, ¿eh? Es bastante complicado. Bien, claro, para ser adherentes necesitamos, primero, que vengáis a consulta. Segundo, que comprendáis lo que os intentamos explicar, que luego lo hagáis, ¿no? Fijaros, algunos datos de adherencia, ¿no? De autocuidado. Del 33 al 82% en distintas enfermedades crónicas, del 33 al 82% de las personas no sigue bien las instrucciones o comete errores. Otros estudios dicen que entre el 30 y el 70% de los pacientes incumplen los consejos que les damos. Si miras los estudios que hay concretamente en diabetes, casi la media dice que un 45% de las personas no es adherente. Mayor todavía esa no adherencia cuando se trabaja el ejercicio. Varía según la edad. Y es que toca activarse. Mirad, es más fácil ponerse insulina que dedicarme hoy a hacer deporte. Es decir, aquellas cosas que llevan menos esfuerzo por nuestras partes, pues es mucho más fácil de adherirse a ellas que no la que cuesta. Además, sabemos que si el paciente no se pone insulina, corre peligro en su vida, pero no hacer deporte, bueno, pues puede pasar, ¿no? Algunos datos importantes, ¿no? Modificar el estilo de vida y entre más actividad haya que poner por nuestra parte, es más difícil. Y muchas veces incluso mentimos. Fijaros, muchas veces se habla del cumplimiento, ¿no? De los pacientes. A mí no me gusta. A mí me gusta la adherencia, ¿no? Porque cumplimiento para mí siempre ha sido cumplo y miento, ¿no? Y en deporte y en ejercicio se hace mucho, ¿no? Pero es que tampoco entramos mucho atrás con nosotros, ¿no? Porque decimos, bueno, y harás ejercicio, ¿no? Y claro, el paciente al final se ve un poco comprometido y dice, sí, ¿no? Es decir, miente, ¿no? Bien, algunos datos curiosos, que estos son sacados de mi tesis doctoral con población canaria, ¿no? Entonces, fijaros, las personas que son adherentes concretamente al ejercicio multiplican casi por 3 la posibilidad de ser adherentes en todo lo que es el tratamiento de la diabetes, ¿no? Y me gustaría enseñaros algún dato, ¿no? Fijaros que no son adherentes al ejercicio, no sé si estáis viendo esta mano que estoy moviendo, espero que sí, pues 39 frente a 19, a 13, a 13 o a 1, ¿sabéis? O sea, se es mucho más adherente a todo excepto al ejercicio. Y además hay otra cosa que es muy importante. Cuando pasamos algún test o vemos cuánto sabéis de diabetes, resulta que siempre que yo he pasado esos datos y también se corrobora en mi tesis es que os falta conocimientos en cómo realizar ejercicio seguro, y no me extraña porque lo explicamos bien, y en la higiene y cuidado de los pies, como grandes carencias de conocimientos. Por algo será y nos tendremos que poner las pilas, ¿no? Pero también sabéis resolver mejor las hipos, aunque dé más miedo, que las hiper, ¿vale? Y algún dato también importante es que se detecta la falta de apoyo social en general, pero yo creo que no tiene que ver con diabetes, yo creo que tiene que ver con nuestra población en este momento, ¿no? Bien, si viéramos una pirámide de la actividad física para una vida más saludable, pues tendríamos que ir reduciendo un poquito
el sedentarismo y el ver la tele y estar tirado sin hacer nada, a intentar hacer 2 o 3 días por semana ejercicio, incluso 3 o 5 días por semana otro tipo de ejercicio y todos los días mantenerse activo, es decir, sacar al perro, salir un rato a caminar, jugar un ratito, lo que sea, ¿no? Bien, si los beneficios del ejercicio físico se pudieran concentrar en un fármaco, el éxito sería bestial, sería un superventas y quien fuera capaz de hacerlo, yo creo que sería premio Nobel. Porque claro, el ejercicio es muy bueno. No solo es que mejore la salud, es que en las personas con diabetes disminuye la glucosa durante y después del ejercicio. Hace que baje un poco la hemoglobina glicosilada, aunque depende de los tipos de pacientes. Va a reducir la medicación, la insulina o pastillas en caso de diabetes tipo 2. Ojo, que reducir la medicación no es tener menos diabetes, pero sí es controlar un poquito mejor. Mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye el peso, aumenta la pérdida de grasa, mantiene la masa magra corporal y además viene fenomenal para el coco, es decir, para el estrés, para las tensiones. Hay mejor sensación de calidad de vida, de bienestar. Mejora hasta el estreñimiento porque movemos la barriguilla y nos ayuda a ir al baño. Y mejora la fuerza, la flexibilidad, que tienen también que ver con nuestros huesos, nuestras articulaciones, los músculos, los tendones. Es decir, parece que todo es bueno, ¿no? Cuando una persona tiene diabetes, se dice que tiene un factor de riesgo independiente cardiovascular. Voy a explicar esto. Tener un factor de riesgo independiente es que las personas con diabetes tienen las mismas posibilidades de tener un evento cardiovascular, dígase infarto, ictus, por ejemplo, que una persona que no tiene diabetes pero ya tuvo uno. ¿Sí? Bueno, pues el ejercicio reduce todos los factores del riesgo cardiovascular. Mejora el perfil lipídico, los triglicéridos, el colesterol y además el colesterol bueno lo sube, el colesterol malo lo baja. Reduce la frecuencia cardíaca en reposo, aumenta el volumen latido, el trabajo cardíaco, es decir, mejora fundamentalmente el corazón. Y la falta de ejercicio físico, pues aumenta la resistencia a la insulina, tanto a la propia como a la que uno se inyecte, provoca tendencia al sobrepeso, peor control de glucosa, pero cuando hay diabetes hay que tener en cuenta algunas cosillas, que es lo que vamos a intentar explicar hoy, ¿no? Por ejemplo, si yo me pincho insulina en un brazo y en el brazo derecho y soy diestra, sobre todo con las insulinas humanas, y me voy a jugar un partido de tenis que lo muevo mucho, la temperatura, el aumento de la temperatura en el brazo hace que se absorba más deprisa esa insulina que me he inyectado, de tal manera que aumenta la absorción y es una posible causa de bajón de azúcar, de hipoglucemia, ¿vale? Y ya decíamos antes que como aumenta el consumo de glucosa y se necesita un poquito menos de insulina, si encima no me pincho bien la insulina, el riesgo de hipoglucemia y de descompensaciones es todavía mayor. Bueno, cuando hablamos de ejercicio físico, estamos hablando, entonces, yo creo que esto lo distinguís. El ejercicio aeróbico es aquel en el que nos movemos con muchos grupos de músculos, muchos, y que normalmente el corazón empieza a latir muy deprisa, ¿vale? La flexibilidad son todos los calentamientos, lo que se debe de hacer al principio y detrás, por ejemplo, de una clase de zumba, ¿no? En el que, venga, vamos poco a poco, que además evita lesiones, ¿no? Ese calentamiento. Y la resistencia es cuando solemos utilizar aparatos, técnicas, ¿no? En el que no nos movemos todos nosotros, sino que
movemos un grupo concreto, por ejemplo, hago pesas, ¿no? Y eso sería un trabajo de resistencia. Es interesante distinguirlos un poquito, ¿no? Porque hasta hace nada en diabetes no se aconsejaba para nada los ejercicios de resistencia, para nada. Se consideraban que eran aeróbicos y entonces que llevaba a riesgo. Yo me acuerdo de cuando de estar empezando a trabajar en el mundo de la diabetes y decir, no hagas pesas, pesas no. Todo aquello que sudes y que te muevas mucho, sí. Bueno, pues se ha demostrado que estábamos equivocados. Poco a poco se va averiguando más sobre el ejercicio y se está viendo que el anaeróbico o el de alta resistencia también es bueno para la persona con diabetes, ¿vale? Lo que vamos a ir viendo, algunas pequeñas diferencias. Bien, fijaros, ¿cómo es esto del ejercicio? Es complicado. Casi todo lo que voy a decir a partir de ahora está basado en este artículo, que son unas recomendaciones clínicas para trabajar con personas con diabetes, que se llama la guía RECORD, que es de un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Y fijaros si es complejo, que ni siquiera hay un consenso a nivel mundial basado en evidencia científica. Esta guía RECORD, que para mí está estupenda y está muy bien, es una guía de expertos, es decir, se han juntado y han decidido personas que están muy acostumbradas a trabajar la diabetes y el ejercicio conjuntamente, a hacer una guía para ayudarnos a todos los demás a poderos tratar un poquito mejor, ¿vale? Entonces, esta guía RECORD dice que antes de recetaros ejercicio, porque el ejercicio hay que recetarlo igual que un comportamiento, es un comportamiento, igual que se receta medicación y que os podemos recetar una alimentación concreta, también tenemos que recetar ejercicio, pero previamente hay que saber quiénes sois cada uno de vosotros. El día anterior hablábamos de que 2 y 2 nunca son 4. Pues aquí viene otra vez que 2 y 2 nunca son 4, ¿vale? Porque cada persona tiene distintos efectos sobre el control glucémico, tiene que modificar la alimentación, sus autoanálisis y sus fármacos de una manera concreta, ¿vale? Entonces vamos a intentar dar las pautas generales que apoya esta guía RECORD, pero luego cada uno de vosotros tendréis que ir poco a poco con vuestro equipo sanitario aprendiendo, ¿no? Y ya solo, y dentro de nada hacemos ya el primer descanso, es, hay glucemias y cifras que contraindican hacer deporte. ¿Las tenéis claras? ¿Sabéis si hay alguna terapia con insulina que sea mejor que otra para hacer deporte? ¿Sabéis resolver las hipoglucemias o prevenirlas o tratarlas? Dentro del ejercicio, cuando una persona con diabetes hace ejercicio, es bueno que el resto de las personas que están con ella lo sepa, sobre todo por si hace una hipo, ¿no? Y también, por ejemplo, en mi proyecto de investigación, yo siempre quiero tener un teléfono de contacto en caso de emergencia, en caso de que esa hipoglucemia se convirtiera en severa y tuviera que avisar a alguien. Y además tendría la persona que ir identificada como que tiene diabetes, decirlo e ir identificada, porque cuando una persona llega a urgencias a un hospital, lo primero que hacemos es abrir y la chapita que vaya aquí va a ser muy interesante de ver. Muchas veces se lleva el grupo sanguíneo, pero también a lo mejor dice, tengo diabetes tipo 1. Porque hay unos carnets para identificar a las personas con diabetes, pero yo creo que no sirven. Si yo veo que alguien pierde el conocimiento en mitad de la calle o en un evento deportivo y alguien le va a meter mano a la cartera, hoy en día yo pienso que le van a robar. Y entonces yo creo que no dejamos. Y llegar a la cartera en urgencias también es muy complicado. Sin embargo, ir identificado aquí sí es importante, ¿vale? Pero bueno, solo una consulta para que vosotros penséis. Dice la guía RECORD, ¿no? Dice, el examen médico que te tienen que hacer es un despistaje de enfermedad cardiovascular. Tienes que tener hecho un fondo de ojo más o menos reciente de menos de un año.
tienen que haberte examinado los pies para ver si tienes neuropatía. El examen de los pies, tanto vascular como neuropático, hay que hacerlo una vez al año. A partir de 5 años del debut en diabetes tipo 1, pero todos los años desde el debut en diabetes tipo 2. Hay que haber hecho un electrocardiograma, eso con lo de la enfermedad cardiovascular. Si ese electrocardiograma tuviera determinados resultados, a lo mejor hay que hacer una prueba de esfuerzo. Hay que hacer una espirometría, eso de soplar para ver cómo respira cada persona. No es obligatorio hacer la prueba de esfuerzo ni la espirometría, pero según resultados anteriores puede ser interesante hacerlo. Y ver si hay alguna complicación más de esas que rodean a la diabetes, ¿no? Como la nefropatía, la neuropatía, la retinopatía, ¿no? Esas cosas que hay que ir haciendo despistaje cada poco, pues hay que hacerlo. ¿Y por qué? Pues porque influyen al final en la glucemia mientras se hace ejercicio. Perdón. La glucemia varía en función de, a ver si lo podéis ver aquí, si estamos en el calentamiento, en un ejercicio de fuerza o de resistencia, si el ejercicio es aeróbico, va a bajar mucho más, si es interválico, que es como una mezcla, si volvemos a hacer aeróbico, porque importa mucho el tipo de ejercicio que se va a hacer, el momento a lo largo del día que se haga, cuánto dure, la intensidad que se le dé y el nivel de insulina que se tenga para empezar a hacer deporte y mientras se hace el deporte. Esto es muy importante. Si ese nivel de insulina es bueno, va a descender mucho la glucemia, sobre todo si hacemos un aeróbico, ¿no? De una intensidad moderada, que es el más aconsejado. Pero puede variar esa glucemia en función de otros tipos de ejercicio. Por ejemplo, en aquellos de resistencia hay una tendencia a que suba un pelín la glucemia. Y es normal, pero luego ya va a bajar más tarde, ¿vale? Sin embargo, si el paciente tiene muy mal control cuando empieza el deporte o poca insulina y tiene una gran hiperglucemia, no le va a bajar el ejercicio, le va a subir la glucemia el ejercicio, ¿vale? También, si hay estrés psicológico o estamos en deportes de alta competición, es más fácil que se genere hiperglucemia. Y los niños y adolescentes tienen más riesgo todavía que los adultos de hacer hipoglucemias. ¿Y qué pasa con el control, con el chivato, con la hemoglobina glicosilada? Pues varía según los estudios. En realidad, yo quiero que aquellos que no estéis haciendo deporte, no penséis que el deporte os va a bajar mucho la hemoglobina glicosilada, porque no suele ser así. Pero mejoramos en muchísimos más aspectos de la vida. Para finalizar esta parte, los ejercicios aeróbicos en los que me muevo y muevo todo mi cuerpo bajan la glucemia, pero ojo, porque tienen riesgo de hipoglucemia. ¿Cómo sé si estoy haciendo bien un ejercicio aeróbico? Pues estoy a un nivel bueno si puedo hablar con un poco de dificultad, pero desde luego no podría cantar en ningún aspecto, ¿vale? Es decir, puedo ir, mira, ese es el aeróbico, ese tipo, ¿vale? Cuando hablamos de resistencia, de alta intensidad o combinados, los resultados con la glucemia son muy contradictorios. Muchas veces provoca cierta hiperglucemia y además cetosis si hubiera poca insulina. Y a recordar que no hay una evidencia de verdad de que descienda la hemoglobina glicosilada. ¿Vale? Bien. Cuando empezamos a hacer deporte,
primero gastamos la glucosa que hay en el músculo, luego la glucosa de la sangre y luego ya nos vamos a los ácidos grasos. Y lo que hace el deporte es abrir la puerta de nuestras células para que la glucosa entre dentro. Es decir, perdemos glucosa de la sangre porque entra en células musculares, aumenta la sensibilidad a la insulina, aunque tarda un ratito en hacerlo, y a recordar, si estoy alto de glucemia, es difícil que se me baje el nivel de azúcar mientras hago el deporte. Si os parece, lo dejamos aquí en este momento y hacemos los 10 minutos de preguntas. Muy bien, Pilar. Interesante primera parte. La verdad es que el ejercicio físico y la diabetes siempre es un tema apasionante por todo lo que muchas veces implica. Pues sí que nos han entrado algunas preguntas. Voy a empezar, por ejemplo, Ángeles desde La Coruña. Nos pregunta, bueno, ella piensa que no sabe si se tratará el tema bomba ejercicio. Date cuenta que a lo mejor muchas de las preguntas que te voy a comentar ahora seguramente las ha aclarado a lo largo de la exposición, pero aún así te las voy a hacer. No sé si se trata del tema bomba ejercicio. Voy a caminar todas las tardes 1 hora y media aproximadamente. Reduzco la basal a 0 1 hora antes de empezar el ejercicio. A veces estoy con buena glucemia, alrededor de 100. El caso es que la mayoría de los días acabo con hipoglucemia. He rectificado basales, ratios, tomo hidratos de carbono, ya no sé qué hacer. Es muy difícil personalizar y es que el problema aquí es que hay que personalizar, ¿no? Estate atenta, Ángeles, a lo que dice la guía récord. Si estás cumpliendo todo lo que dice ahí, pues ya no sé cómo ayudarte más, pero sí que todo lo que parece que estás haciendo de modificaciones de basales temporales, de hacer ingestas y demás, lo toca la guía récord y lo voy a comentar en la segunda parte. Revisa, yo creo que la guía récord te la puedo pasar también, parece igual que el artículo mío del otro día, y así lo puedes distribuir entre todas las personas que estén interesadas. Es para profesionales, pero yo creo que muchas personas con diabetes tipo 1 podrían entenderla. Bien, hay una segunda parte que puede ser también de Ángeles o puede ser de otra persona, porque realmente, bueno, me ha llegado, a lo mejor tiene otra lectura, te leo. ¿Puedo empezar en normoglucemia una actividad en el gimnasio y en 15 minutos aproximadamente mi sensor empieza a subir con 2 flechas de tendencia hacia arriba? Bien. A pesar de estar normoglucémica la persona que está consultando. Sí. ¿Qué tipo de deporte está haciendo? Si está haciendo deportes de resistencia, está descrito que es así. Pero también está descrito que no hay que corregirla inmediatamente. Porque no sé si le pasa a esta persona, pero estamos hablando de pautas generales, porque aquí influye lo que come, todo, ¿no? O sea, es muy difícil, por eso nos cuesta tanto en consulta aclarar este tema. Pero lo que está diciendo está descrito, sobre todo con ejercicios no tanto aeróbicos, sino más anaeróbicos, más de resistencia, de pesas, los que antes no aconsejábamos, ¿no? Entonces, si es así, dice, es normal que te suba, ¿vale? Pero no corrijas nada ahí, mucho menos con insulina. Espera unos 60 minutos, porque luego va a volver un poco a su nivel. No sé si es lo que le está ocurriendo a ella. Muy bien. Otra pregunta. ¿Todo tipo de ejercicio físico puede afectar a cambios en nuestras glucemias durante las 24 horas posteriores? Incluso 24 y 48 horas. Sí. Abre puertas y mantiene puertas abiertas. Sí. Vale. ¿Hay algún tipo de alimento que sea más recomendable como suplemento antes de empezar el ejercicio físico? Y como recomendación general, ¿cuánto tiempo antes habría que tomarlo? Entiendo que se refiere del ejercicio, ¿sería lo útil? Bien. Esa parte también se va a explicar ahora en la segunda parte según la guía récord. A mí particularmente, para hacer deporte, a mí me gusta tomar cosas y aconsejo siempre cosas
que no carguen la barriga, porque, claro, entonces muchas veces es mucho mejor utilizar líquidos, bebidas isotónicas, Glucap o lo que sea, ¿no? Porque si tomas los hidratos de carbono a base de que te pesen la barriga, pues luego no hay quien se mueva. Pero es verdad que hay que tener preparado rápidos antes, muchas veces en función de la glucemia y modificando basales, no me quiero adelantar, lo dice después la guía récord, ¿no? Y según de qué glucemia partas y del tipo de ejercicio que vayas a hacer, desde 15 gramos hasta 60 gramos, incluso previos al ejercicio, pero ir jugando con la intensidad, y esto solo hay una manera de aprender, y es a base de ensayo y error. Es decir, como cada persona es distinta, al final no queda más remedio que llevar, yo aconsejo siempre como una especie de diario, ¿no? Para decir, tenía esto, hice esto, comí esto, tal, y esto fue mi evolución, ¿no? Y intentar entenderlo y compararlo con el siguiente día que se haga y con tu equipo sanitario poder ir tomando decisiones. Preguntan si podías repetir el título del artículo de recomendaciones clínicas que has comentado, no sé si de la Sociedad Española de Diabetes o de la Sociedad Española de Endocrinología. De las 6, luego ahora volvemos para atrás en la Bien, presentación. bien. Pues una última pregunta, Pilar, para cerrar y entrar en el descanso. Nos pregunta Estela, ¿hay que hacer ejercicio seguido o puede ser a intervalos de tiempo? Es decir, si salgo a caminar, podría ser media hora por la mañana y media hora por la tarde. ¿Eso me sirve para controlar la glucosa? Te sirve, todo lo que nos movamos ayuda. Sí, o sea, lo que sí es verdad es que parece que hay un mínimo, ¿no? Y ese mínimo suele ser en torno, o sea, un mínimo para tener un verdadero beneficio muscular, porque todo lo que te muevas va a beneficiar, o sea, aunque sean 10 minutos, pero para tener un beneficio de verdad cardiovascular, mínimo serían 30 minutos. Muy bien. Pues nada más, en esta primera parte la damos por cerrada y hacemos un pequeño descanso de 10 minutitos y continuamos. Hasta ahora.
Bueno, hola de nuevo. Continuamos con la segunda parte de la sesión de hoy del curso de formación multidisciplinar para adultos, en este caso grupo tipo 1. Y seguimos con esta segunda parte que nos va a exponer Pilar Peláez, enfermera educadora en diabetes y doctora por la Universidad de La Laguna. Así que cuando quieras, Pilar. Muy bien, pues seguimos. Estoy proyectando el artículo en el que estoy basando prácticamente toda mi charla. Es un artículo que es para profesionales, no es para pacientes, pero yo se lo pasaré a Fran junto con un par de cosillas más a lo largo de estos días para que os lo pase a todos los que tengáis interés. Insisto, es para pacientes, es para profesionales. Pero es para trabajar bien la diabetes y el deporte. Entonces, yo creo que, bueno, hasta donde uno entienda, o a lo mejor resulta que lo entendéis todo. O sea, que si estáis bien educados, puede ser que lo lleguéis a entender perfectamente, ¿vale? Se lo pasaré entonces a Fran, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos avanzando entonces, nos habíamos quedado aquí. Bien. Decíamos que una de las cosas que influía es la intensidad del ejercicio, ¿no? Y puede haber intensidades bajas, moderadas o altas, según lo que estemos haciendo, ¿no? Pues una gimnasia suave a ciclismo o depende, ¿no? Vosotros yo creo que más o menos sabéis relacionar lo que es baja, moderada o alta. Yo no me voy a meter en si tienen más o menos METs y esas cosas para los que entendáis un poquito más de deporte, ¿vale? Pero lo que sí está claro es que tenemos que saber qué glucemia hay antes de la práctica deportiva, ¿no? ¿Qué es menor de 100? Es obligatorio un suplemento. ¿Que está entre 100 y 250? Pues va a depender. Hay que individualizar según qué insulinas estén activas, lo que se haya comido, la hora del día que se haga, etc. Pero sí hay que recordar que si la glucemia está por encima de 250, hay que comprobar cuerpos cetónicos. Si son negativos, se puede hacer el deporte. Pero si es positivo, y positivo ya sería a partir de 0,6, está desaconsejado el deporte. Si la glucemia está entre 250 y 300 sin cuerpos cetónicos, también se suele aconsejar vete midiéndote la glucemia y vete comprobando cada 15-20 minutos que te está bajando un poquito, no siendo que te esté subiendo y empiecen a aparecer los cuerpos cetónicos. Y en general, muchos autores dicen, si tienes más de 300, bájate primero la glucemia, si es posible, antes de hacer el deporte, ¿no? Se puede jugar con las dosis de insulina tanto previas como posteriores. Y hay que recordar no inyectarse en la región muscular afectada, sobre todo si se está con insulinas humanas, ¿vale? ¿Cómo se consume la glucosa y de dónde sale según la intensidad? Y el tiempo va cambiando. Es un poco complejo, pero sí es verdad que esto lo que viene a decir es que si el ejercicio es más intenso vas a gastar más glucosa, sobre todo si es aeróbico, ¿no? Y que llega un momento en el que agotas toda la glucosa que tienes en los músculos, pasas a utilizar la glucosa de la sangre y al final gastas los ácidos grasos, ¿vale? Y todo eso hace que al final haya una fatiga tanto de glucosa como muscular, ¿no? Esto conlleva también modificaciones en la alimentación. Hay modificaciones que la guía Record dice, hazlas antes. Otras que dice, hazlas durante y otras que dice, hazlas al finalizar. Respecto a las de antes, según esa intensidad, ¿no? Si es un ejercicio de baja intensidad y de 30 a 45 minutos, dice que ingieras de 3 a 5 gramos por cada kilo de peso que tengas tú de hidrato de carbono y lo hagas antes. Si la intensidad es moderada y el tiempo va a ser más o menos de 1 hora,
que ingieras entre 5 y 7 gramos por cada kilo que tú peses. Y si ya es moderada, alta y además es a lo largo del tiempo, que incrementes de 7 a 10 gramos por cada kilo que peses. Ya si es más de 3 horas, hay que ir comiendo seguro cada poco y mayor cantidad, ¿no? Incluso dice que si eres un deportista que hace competiciones, los suplementos debes de empezar a hacerlos no justo antes del deporte, sino que los suplementos hay que hacerlos incluso desde 3 días previos. Y pongo aquí un emoticono de sorpresa porque yo la primera vez que lo leí me sorprendió mucho, y es que ese gran miedo a la hipoglucemia durante el deporte te parece que con 5 miligramos por kilo de cafeína mejora la posibilidad de hacer hipos, es decir, se hacen menos hipos. Una cosa curiosa que sinceramente tengo que averiguar más sobre ella para en otra ocasión contárosla. Bueno, la nutrición mientras dura el deporte. Si es menos de 60 minutos, dice, oye, hidrátate muy bien. La hidratación es muy importante y mejor hidrátate con agua, ¿no? Y evitar bebidas con hidratos de carbono, a no ser que el ejercicio sea de alta intensidad, ¿vale? Si el ejercicio dura entre 1 y 2 horas y media, pues buena hidratación, y a lo mejor ya hay que empezar a tomar suplementos por cada hora de ejercicio en la que se está. Y si es más de 2 horas, igual que el anterior, pero ya interesa muchas veces mezclar con un poquito de hidrato lento para no solo que se suba, sino que se mantenga la glucemia y evitar la hipo, ¿no? Bien, y al finalizar el deporte, muy interesante. Si al finalizar tienes menos de 120, la guía récord dice, tómate 15 o 20 gramos de hidratos de carbono de bajo índice glicémico, sobre todo si estás utilizando insulina o secretagogos en diabetes tipo 2, ¿no? En deportes de competición, te has quedado sin tan vacío de glucógeno, de glucosa en los músculos, que nada más acabar consume rápidamente de 1 a 1,5 gramos por kilo de peso, ¿vale? Y si hay deportes explosivos como una carrera de 100 metros o algo que tenga una hiperglucemia posterior, espera, porque muchas veces esa gran hiperglucemia luego cede y no hace falta corregirla. Si después no cede, ya habría que individualizar el tratamiento con insulina, carbohidratos, lo que fuera. Hay una tabla que te dice lo que corresponde, más o menos a los 15 gramos o a los 60 de raciones de hidratos de carbono y de lenta, que como vais a tener el artículo, pues lo vais a poder ver con facilidad. Y luego, no solo en la guía récord, que lo nombran muy por encima, pero sí hay muchos artículos que hablan de la importancia de la hidratación cuando uno hace ejercicio. Y dice que, como estamos hablando de adultos, multipliques tu peso por 35 o por 40 y esa es la cantidad de líquido que tienes que consumir mínimo al día para hacer deporte, ¿no? Por ejemplo, una persona adulta con un peso de 70 kilos, si lo multiplicásemos por el número más bajo, pues 35, le sale que tiene que beber 2,5 litros de agua al día. Porque la pérdida de agua puede producir con el deporte calambres, ayuda a que tengamos más contracturas, cefaleas, mareos, porque el agua es muy importante, perdemos mucha agua a través del sudor. Y además, esto sí que es curioso, y es que como somos mucha parte de nosotros, somos agua, beber agua también protege nuestras articulaciones, aparte de ayudar a llevar los nutrientes en nuestra dieta, ¿no? Encontré un dibujo que me pareció bastante bueno, que es este, y es que antes bebas agua, incluso 1 o 2 horas antes, bébete medio litro, durante el deporte, vete bebiendo cada poco, ¿no? Y después también ten
la posibilidad de beber porque te va a venir muy bien para todo, ¿vale? Si hablamos de insulinas, pues se pueden modificar dosis, ¿no? Normalmente se modifican basales, pero siempre hay que personalizar. Yo creo que todo el mundo, ya que utilicéis múltiples dosis, estaréis con análogos de acción prolongada. Yo no creo que todavía estéis con NPHs, nadie, humanas, ¿no? Sino que ya estéis con estas insulinas lentas que en general duran casi las 24 horas, ¿no? Entonces, son las mejores para hacer deporte, ¿no? Y entonces hay que jugar con ellas también, pero eso ya os lo tiene que hacer vuestro equipo sanitario y vuestro médico, porque esto es un fármaco, ¿no? Pues si el ejercicio es aeróbico, se puede reducir insulinas previas, si es anaeróbico el posterior, pero ya lo de reducir 20 a 30% y ajustar o no las insulinas rápidas va a depender de vuestro equipo sanitario y de quién seáis cada uno. Y esto es lo que os decía, esto es aprender a base de ensayo y error, porque es que cada uno de vosotros sois distintos. Y cuesta, y nos vamos a equivocar vosotros y nosotros. Y iremos viendo cómo vais respondiendo y a partir de ahí iremos aprendiendo juntos con cada uno de vosotros, ¿vale? Respecto a la pregunta que hacían antes, ¿no? Si estamos hablando de bombas de insulina, la guía récord también trae ajustes. Ajustes de bolos prepandriales según la intensidad del ejercicio o de las temporales basales, ¿no? Entonces, fijaros, si vamos a los bolos preprandiales y hacemos un deporte en torno a 30 minutos o en torno a 60 minutos, voy a intentar señalarlo con el ratón aquí, según sea la intensidad, hay que bajar un porcentaje de la dosis que os toque. Estamos en el bolo preprandial. Si la intensidad es baja, un 25 hasta un 75 si el deporte dura 30 minutos. Y muchas veces, como bien decía antes la compañera, ¿no? Que decía, yo me lo quito todo. Pues a lo mejor es que te lo tienes que quitar todo. Porque aquí incluso si hablamos de bolo preprandial y según lo que vayas a hacer, si además es de una intensidad alta, te recomiendan no ponerte nada, ¿no? Hay algunos modelos que ya traen esa opción en el ejercicio, algunos modelos de bombas de infusión continua. Y muchas veces ajustamos la basal, pero esto se ajusta sobre todo cuando el ejercicio es planificado. Y también existen como unas matemáticas, unas fórmulas para decir, en función de la glucemia que tengas, y desde 60 minutos antes puedes ir reduciendo tasas basales y añadirlo con algunos suplementos de hidratos de carbono en función de lo que te vaya diciendo tu equipo sanitario. Bien, incluso trae una tabla que es que me parece muy útil porque es en función de la intensidad del ejercicio y del tiempo, la duración que vaya a tener ese ejercicio, te dice qué sería lo recomendable como fórmula magistral, como fórmula mágica, que luego, insisto, hay que personalizar con las insulinas y con los hidratos de carbono, con las reducciones de las basales, si previas, si posteriores, etcétera, ¿no? Bien, y claro, ahí tenemos a la temible hipoglucemia. Hay muchísimo miedo a la hipoglucemia en circunstancias normales, pero cuando lo ligamos al ejercicio es el gran monstruo que limita tremendamente la adherencia, ¿no? Es muy frecuente, muchas veces por dosis excesivas de insulina, errores del cálculo de dosis, aumento de intensidad o de la duración del ejercicio, es que pensaba hacer esto, pero al final me he liado con esto otro. Y una cosa muy importante, muchas veces, esto yo lo recuerdo cuando no había pandemia y yo me iba
2 días a la semana a clases de baile y los días que hacíamos salsa, era un ejercicio, no los de bachata, no, pero los de salsa, Y entonces muchas veces cuando salíamos, rápidamente a tomar la cervecilla y el vino y no sé qué y tal, ¿no? Pues si hay diabetes hay que tenerlo en cuenta. El alcohol inmediato después de un ejercicio no es lo más aconsejable para la hipoglucemia, ¿no? La mejor manera de prevenirla, monitorizar las glucemias, evitar el ejercicio 24 horas después si he tenido una hipo con el ejercicio, tomar suplementos de hidratos de carbono, ajustar las insulinas mejor y otra cosa curiosa, igual que lo de la cafeína, resulta que un sprint de 10 segundos, o sea que no es nada, justo antes o justo después de acabar el ejercicio, parece que reduce los síntomas de la hipoglucemia. Tengo que averiguar más sobre el asunto. Y claro, hay que saber tratarla. Si haciendo deporte os da una hipoglucemia leve, quietos. Hay que detener lo que estáis haciendo y solucionarlo con la regla del 15. Lo ideal 3 veces máximo, pero si veis que no estáis subiendo, habrá que avisar a emergencias, ¿no? Lo ideal, insisto, ir identificado, ¿vale? Y si es grave, habrá que poner glucagón y muchas veces incluso glucosa endovenosa en que se va avisando. Y cuando se recupere uno, pues ya la regla del 15, ¿no? Entonces, hombre, lo ideal sería que en ese sitio, ese gimnasio o esa sala de clases de baile o esos sitios, si hay un frigorífico, pues tuvierais el glucagón. Dentro de nada, con los glucagones intranasales, que creo que no van a necesitar frigorífico, pues mucho mejor todavía. Pero claro, si la persona ha perdido del todo el conocimiento, va a tenerse que inyectar el glucagón, ¿vale? Y si la hipoglucemia es nocturna, que es muy frecuente, muy frecuente, por eso de que las puertas se abren para que entre la glucosa y es fácil que se dé durante esa noche, lógicamente la mesita de noche donde dormáis tiene que estar preparada para resolver una hipoglucemia. No puede ser que encima de que te despierta la hipo, uno esté desorientado y tenga que levantarse, ir a la cocina, coger el zumo o el glucap o lo que toméis para resolverlo con la regla del 15, ¿vale? Y además hay recomendaciones específicas. Si hay una enfermedad cardiovascular, neuropatías autonómicas o periféricas, retinopatías o nefropatías, ¿vale? Hay recomendaciones específicas a tener en cuenta. Por ejemplo, si hay enfermedad cardiovascular ya presente, se aconsejan ejercicios aeróbicos de bajo impacto, pues como caminar, pero ojo, caminar para ser aeróbico, es lo que yo os digo, vais con un amigo y cantar no podéis y caminar hablando con un poquito de dificultad, ¿no? Bicicleta, natación, cinta, pero no está aconsejado si el infarto ha sido hace menos de 6 semanas o hacer actividades hipertensivas como levantar pesos o un ejercicio de muchísima intensidad, ¿vale? Si hay neuropatía autonómica, tienen que ser ejercicios poco intensos, que no suban la presión arterial y mejor si se hacen ejercicios sentados. Si la neuropatía es periférica, pues vamos a intentar evitar lesiones en los pies. Pues la natación, el ciclismo, ejercicios de silla, de brazos, pero lógicamente si no noto si me estoy haciendo una herida en el pie, pues no puedo hacer caminatas prolongadas, cintas, correr, saltar, cosas que me puedan lesionar, ¿no? Si hay retinopatía diabética, se aconsejan deportes aeróbicos de baja intensidad. Si os han dicho que en ese momento es proliferativa, es decir, os han fotocoagulado, os han dado láser,
os están diciendo que está sangrando en ese momento, no hagáis deportes bruscos porque tampoco pesas y cosas que suban la tensión porque puede sangrar más el ojo, ¿vale? Si hubiera una nefropatía diabética, también se aconsejan deportes de baja intensidad y evitar todo aquello que eleve la presión arterial, las pesas y resistencias importantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay riesgos importantes. Si ya tenéis diagnosticado un pie diabético, hay que evitar esos impactos porque si no, una lesión en el pie en alguien que no lo nota puede acabar en una amputación. En una nefropatía, la microalbuminuria, si encima hacéis ejercicios que aumentan las presiones, va a aumentar. Si hay una neuropatía autonómica, puede haber hipotensiones y pérdidas de conocimiento. Si hay retinopatía, esa hemorragia que os estaba comentando, ¿vale? Y si hay una macroangiopatía, es decir, si hay un riesgo cardiovascular importante, se pueden dar isquemias y claudicaciones. Entonces ahí es donde estaría aconsejado ese test de esfuerzo que decíamos al principio y evitar siempre ejercicios de alta intensidad. En las personas que tienen riesgo cardiovascular y están tratados, muchas veces no podemos hacer algunos cálculos de frecuencia cardíaca que son aconsejados para poder llegar a un determinado nivel y decir, hasta aquí llego y ya no llego más. Entonces utilizamos una escala de Borg que es la sensación personal que tiene el deportista de esto es muy duro o es poco duro, ¿no? ¿Vale? Ahora que estamos en época de pandemia y que a veces que si nos confinan no nos confinan, que si un rato, que si ahora 15 días, que si una semana, hay que hacer deporte en casa. Es decir, que si no nos atrevemos a ir al gimnasio porque tenemos miedo a contagiarnos, por lo que sea, el ejercicio es un buen aliado. Y hay una guía que es de Roche Diabetes que me ha gustado porque dice, puedes ponerte en forma en casa y aunque tengas diabetes y necesitas y te da cosas que tenemos todos en casa o es fácil que tengamos como botellas de agua un poco más grande, trapos, toallas, una pared y una silla. Y con eso te plantea una serie de ejercicios que pueden ser bastante buenos para hacer en casa, pero sigue insistiendo. Mídete glucemias, ingiere frutas o bebidas, vete viendo si hay déficit de insulina y cuerpos cetónicos, ¿no? Y el anaeróbico es normal que te suba la glucemia. Ten en cuenta la insulina activa que tienes presente para evitar hipoglucemias. O sea que todo lo que hemos ido hablando lo va repitiendo. Os he puesto solo algunas fotos elegidas para que veáis que con botellas, toallas, pues una pared y poco más, se puede hacer series de ejercicios bastante buenos y te da unas guías que también se las pasaré a Fran para que os las distribuya. También habla de cómo resolver la hipo y de que no tengas prisa en corregir la hiper al menos 60 minutos después del ejercicio, ¿vale? Bien, y yo os decía, me han recetado ejercicio. Bueno, pues para recetaros ejercicios tenemos que decir qué tipo de actividad os va bien, con qué frecuencia, con qué duración, con qué intensidad y en qué fases. Mientras no hagamos eso, no os estamos haciendo una receta de ejercicio. Cosas a recordar. Evita el ejercicio en un pico de acción máximo de insulina. Valora la intensidad. Y os voy a decir un truco. No deberíamos de pasar nunca de una frecuencia cardíaca máxima que va a depender de cada uno de nosotros y de nuestra edad. No deberíamos superar entre el 55 y el 69% de la cifra que os dé calculando
220 menos vuestra edad. Esa es la frecuencia cardíaca máxima. Y haciendo deporte no deberíamos superar este porcentaje de esa cifra. Considera si tienes insulina activa cuando empieces a hacer el deporte. Siempre contigo hidratos de carbono de absorción rápida. No te inyectes en aquellos músculos que vas a mover más. Normalmente para hacer deporte, el mejor sitio si estás con múltiples dosis suele ser el abdomen. Mídete mucho la glucemia. Antes, durante y después te tienes que conocer, tienes que ver cómo respondes. Hidrátate bien, porque te vas a deshidratar con el ejercicio y la hiperglucemia también deshidrata. Detrás del ejercicio come y nunca tomes alcohol. Y no corrijas inmediatamente la hiperglucemia, porque es posible que luego, volviendo a la normalidad, con esa corrección que te hagas una hipoglucemia, ¿vale? Y aquí está la receta. Vamos a poner una receta en la que tenemos que ver. Y si no os lo hacen así, reclamadlo. El tipo, la intensidad, la duración, la frecuencia, qué glucemias son aconsejadas que te hagas, cómo ajustas la insulina, cómo ajustas las ingestas de hidrato de carbono y cuánto te hidratas. Fijaros, tenemos que ver el consumo del oxígeno. En personas con problemas cardiovasculares, la escala de Bott que os decía antes. Y si no, el test del habla, que lo he nombrado ya un par de veces. No lo ve que te cueste hablar un poquito mientras lo haces, ¿vale? Bien, te tienen que decir el calentamiento. Todos los deportes tienen que tener un calentamiento, una rutina, los ejercicios en sí y una bajada para evitar lesiones. Si tu tipo de ejercicio es aeróbico o es de resistencia o es mezclado, ¿cómo calculas la frecuencia cardíaca máxima a la que debes de llegar? ¿Y cómo lo haces? Pues te tomas el pulso durante un minuto, ¿vale? Y dices, uy, estoy en tal cifra. Si ya habéis echado la cuenta aquí, dices, uff, voy a parar un poco. Puedo continuar. No hay problema, ¿vale? Ojo si tienes neuropatía o estás utilizando tratamiento betabloqueante, porque entonces hay que utilizar la escala de Bott, ¿vale? ¿Qué es lo más recomendado en general? Pues hacer 150 minutos a la semana de deporte repartido mejor todos los días, pero si no al menos a días alternos. Es decir, el deporte para ser beneficioso de verdad no se trata de que hoy me hago los 150 minutos y ya no hago nada más hasta el próximo lunes. Eso no funciona. Hay que intentar hacerlo todos los días, pero si no es todos los días, a menos un día sí y un día no, ¿vale? Si el ejercicio fuera muy intenso, con 75 minutos a la semana, pero lo mismo, ¿no? Bien en días alternos o si es posible todos los días, sería lo ideal. Acuérdate de prevenir hiper, de que te digan cómo modificar la insulina y las ingestas, de hidratarte bien y de prevenir complicaciones en tus pies y utilizar siempre un calzado adecuado a todo aquello que vayas a hacer, ¿vale? Y sé que son muchas cosas, que son muchos aspectos a recordar y que es dificultoso, pero hay que ir empezando poco a poco e ir aprendiendo conjuntamente cada uno de vosotros con vuestro equipo. No existen
fórmulas mágicas. Nada más. Pues muy bien, Pilar. La verdad es que nos va a dar mucha pena que finalices tu participación en este curso con las ponencias tan buenas y tan magistrales que nos estás dando. Aparte nos están llegando mensajes para decirnos, felicitarte a ti por lo didáctica que eres. Y bueno, vamos a pasar a algunas preguntitas que sí que nos han llegado por aquí, a ver si nos los puedes resolver. Tenemos alguna, vamos a ver si no me equivoco. Sí. A ver, una consulta. Yo suelo hacer algo de deporte a diario para ir bien. Suelo estar en la frecuencia cardíaca máxima, aunque me mantengo. A veces paso de ahí, pero no lo noto hasta que voy parando. ¿Cómo puedo ir controlando eso? Me he comprado un pulsómetro y ahí lo llevo, pero a veces el cuerpo me pide algo más y no sé si debo seguir, pero yo me siento bien. La pregunta, pues, un poquito, llegando incluso a la frecuencia máxima cardíaca, esta persona, si no se encuentra mal, si puede continuar aguantando esas intensidades, ¿no? Bueno, pues va a depender de quién seas. Va a depender de si tienes complicaciones, de si no las tienes, si hay algo cardiovascular detrás o no. Y muchas veces hay personas, sobre todo si eres joven, tu cuerpo te va a pedir caña y se lo vas a poder dar y no vas a tener ninguna dificultad. Pero si no tienes complicaciones, yo te digo, inténtalo, vemos cómo respondes, pero si tienes algo o no sabes si lo tienes, pues pregunta, ¿sabes? No siendo que puedas tener, bueno, pues una complicación no deseada, ¿no? Muy bien. Tenemos también a Natalia que nos pregunta que comentabas antes que en el ejercicio aeróbico había que disminuir de manera general la insulina antes y con el anaeróbico después. Pero cuando haces ambos ejercicios o algunos tipos de ejercicios, en mi caso hago primero en aeróbico unos 30-40 minutos y luego hago aeróbico 20-25 minutos. En mi caso lo tengo más o menos controlado siempre, pero ¿cómo se procedería en ese caso como norma general? Ambas. Eso es a lo que la guía Record llama ejercicio combinado, ¿no? Y es estupendo que lo haga así. Y muchas veces, además, si lo consigue, pues qué bien, tienes la fórmula de momento para poder hacer deporte sin dificultades, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se hace es que se juega con ambas insulinas, tanto con las previas como con las posteriores, y tanto con las basales como con las rápidas. Perfecto, pues bueno, de momento no nos ha entrado ninguna pregunta más, pero yo sí que me gustaría hacerte algo, ¿no? Comentas un poquito que es verdad que hay ejercicios de la intensidad, estos de alta intensidad, de esfuerzo mayor, a lo mejor no son tan recomendables como otros de tipo aeróbico, ¿no? Podemos decir a la gente que no está muy acostumbrada a hacer ejercicio físico, que les cuesta más por diversas cuestiones, tiempo y demás, que el ejercicio más adecuado puede ser el hecho de caminar. Ese quizás sea la receta más adecuada, ¿verdad? Que es un poco lo que has comentado. Tengan o no tengan muchos años de evolución, tengan o no tengan complicaciones, es siempre una garantía el hecho de caminar, de salir a caminar el tiempo que puedan con las consideraciones que tú has comentado, ¿no? Las previsiones que tú has comentado. Sí, no le gusta. Al final hay que adherirse a algo, ¿no? A mí, por ejemplo, caminar, si voy acompañada, me gusta, pero si voy sola, me acaba aburriendo. Me gusta más bailar. Y oye, el baile, lo que yo decía, ¿no? O sea, depende de lo que bailes, puede ser... lo importante es animarte a empezar a hacer algo. Caminar siempre es una buena opción, como tú dices, Fran, siempre y cuando los pies estén bien. Siempre y cuando el calzado para caminar también sea el adecuado. Porque muchas veces, como no estamos acostumbrados, salimos con un zapato a caminar que no es el de caminar. O sea, hay que buscar un zapato que proteja bien el pie y que tenga buena amortiguación, ¿no? Incluso es mejor
cambiar el zapato para caminar y que sea tipo tenis, tipo, ¿no? Que sujete bien el pie, para cambiar también puntos de apoyo del resto del día cuando caminamos. Todo esto va a prevenir un poco las lesiones de los pies. Lógicamente, si notamos que el calzado nos hace daño, pues a parar. Siempre con calcetines que nos los pongamos al revés. Me explico, que las costuras del calcetín queden hacia afuera y no hacia nuestros pies. O sea, caminar sí, pero sí de los pies y siempre llevando hidratos de carbono de absorción rápida. Por si se baja la glucemia, poder resolver la situación. Muy bien, muy claro. Bueno, pues mira, mientras estabas explicando esta pregunta que te comentaba, me han entrado dos más. ¿El yoga es beneficioso para las personas con diabetes? Nos pregunta Estela. Yo creo que es muy bueno. No hay estudios científicos a los que yo haya accedido, pero yo creo que el yoga te ayuda a relajar e incluso hay algunas asanas, como dicen los que practican yoga, que dicen que masajea el páncreas. Y parece que, claro, si tienes todavía cierta reserva insulínica, podría llegar a ser beneficioso. Pero a mí ya me parece que solo la relajación y la respiración que va detrás del yoga hace que ese estado de tranquilidad sea beneficioso. No tanto como gasto energético, en este caso, pero sí a otros niveles. Con lo cual, a quien le guste el yoga, adelante con el yoga. Perfecto. Laura nos pregunta, ¿los cuerpos cetóricos pueden aparecer con una sola hiperglucemia? Sí, es raro, pero pueden llegar a aparecer, dependiendo de la causa. O sea, imagínate que a lo mejor esa hiperglucemia es por un olvido de insulina. Si no hay nada de insulina en ese momento en el cuerpo, pues sí que van a aparecer los cuerpos cetónicos. Perfecto, pues Pilar, nada más. De momento ya no hay más preguntas, así que vamos a dar el cierre a la sesión, a la cuarta sesión del curso. No sin antes agradecerte un montón tu colaboración un año más con ADT, con este curso, ya no sé cuántos estados de estas ediciones, con tu participación también el sábado pasado en nuestra actividad especial por el Día Mundial de la Diabetes, en esa mesa donde se habló de la enfermería especializada en diabetes. Es para nosotros una garantía siempre contar contigo y creo que para todo el mundo que te escucha siempre queda grabado a fuego muchas de tus indicaciones. Así que muchísimas gracias, Pilar. Seguiremos en contacto, estamos en la misma isla, estamos aquí al lado, así que un fuerte abrazo y hasta pronto. Y bueno, para el resto de personas que nos están siguiendo, solo queremos recordarles que la próxima semana vamos a tener también unas sesiones muy interesantes. Pasaremos a la parte psicosocial. Tendremos a Elsa Espinosa Pozuelo, que es psicóloga sanitaria de aquí de la Asociación de Diabetes de Tenerife, una profesional que lleva dedicada más de 15 años a la psicología y la diabetes y nos hablará de las claves para vivir con diabetes y la salud emocional. Eso será en la primera parte de la sesión de la próxima semana, repito. En la segunda parte va a estar también presente la otra compañera de la Asociación de Diabetes de Tenerife, también con mucha experiencia en el tema en el asunto de diabetes. Se llama Jessica Martín, trabajadora social y coaching de salud, cuya ponencia se titula El entorno, si crece o enriquece, ¿no? Si cuece o enriquece, perdón. Esto será el próximo miércoles. Le pedimos que nos atiendan también ese día y que será a la misma hora de siempre, 5:30 hora local canaria y a las 6:30 hora peninsular. Nada más, que pasen una buena tarde y hasta la próxima semana.